Hola, hola, hola gentecita chula, bienvenidos al canal más triste, espero que se le estén pasando muy mal. Hoy vamos a hablar de dos cosas que me gustan mucho, las películas y los Beatles. Porque a lo largo de mi vida he lidiado con muchos fans de los Beatles, he lidiado con muchos fans del cine, juntos casi nunca. Me he dado cuenta que todos esos creadores de contenido que hablan sobre cine, resumen películas, entre un largo etcétera, nunca hablan sobre películas que protagonizaron los Beatles. Y ellos son mi banda favorita, me gusta muchísimo la música que hacían. Y por esta razón, obviamente vi las películas cuando yo era muy niño. Y obviamente me emocionaba mucho porque salían canciones que a mí me gustaban. Con el pasar de los años fui viendo más películas, fui teniendo, me gustaban más películas que no tenían que ver con los Beatles y realmente nunca vi que la gente hablara sobre estos proyectos. Gente que no fuera fan de los Beatles. ¿Las películas que protagonizaron los Beatles son buenas películas o solamente tienen canciones de los Beatles? Porque seamos honestos, nadie habla de esto. Toda esa gente, todos los cinéfilos mamadores que se creen cineastas nomás porque le encontraron agujeros de guión a una película o porque su opinión la basan en otro pseudocrítico de películas, no hablan de esto. Como había dicho, yo vi estas películas de los Beatles cuando era muy niño. Creo que nada más las vi durante mi época de secundaria, mis años de secundaria, y nunca más las volví a ver. No es algo que yo ponga constantemente, o sea, las canciones sí, las películas quién sabe. Con el pasar de los años estudié una licenciatura en artes audiovisuales. Y cuando digo artes audiovisuales me refiero a ciencias de la comunicación. O sea, sí había mucho referente a todos los medios de comunicación tradicionales y entre ellos estaba una pizquita de cine. Convives a la fuerza con mucho cinéfilo mamador y te das cuenta que aunque sean fans de los Beatles no se hablan de estos proyectos. Son buenos, son malos, no encuentro mucha información sobre este tema subjetivamente en internet. Neta, quitando el lado que tiene música de los Beatles, ¿alguien las tiene como películas favoritas? ¿Alguien diga, no mames, qué buenas películas? Porque a mí me gustaría poder hablar de manera subjetiva de este tema. Y creo que no va a ser hoy el tema subjetivo. Como dije, esto es una opinión muy impopular que tengo y no sé si alguien más la comparta, no sé si alguien más esté de acuerdo con lo que voy a decir, pero vamos a reseñar y a desmenuzar un poco qué hay detrás de estas películas. Comencemos con A Hard Day's Night, que no quiero entrar mucho en detalles porque semana a semana quiero subir un resumen con atroz lujo de detalle de cada película. Esta película fue estrenada en el año 1964 para promocionar el disco homónimo. Para los del Conalep quiere decir que pues se llama igual, básicamente. Esta para mí es la peor película de los Beatles y amigo Viruliver, antes de que te enojes, antes de que golpees tu computadora como si me estuvieras golpeando a mí, déjame te explico rápidamente algo. Soy muy fan del trabajo de John Lennon, de Paul McCartney, de George Harrison y de Ringo Starr. De hecho, creo que este es uno de sus mejores álbums, pero hay mucha gente que tantito no les puedes decir esto no me gusta, esto no es de mi agrado, porque se lo toman bien personal como si estuvieras mentándole la madre a John Lennon. Así como fanático religioso, así hay mucho fan de los Beatles. Supongo que de muchos artistas, pero en específico de los Beatles. Hoy estamos hablando de estos güeyes. Yo no creo que sea una buena película porque mucha gente tiene la creencia, y esto es neta, muchísima gente tiene la creencia de que la película fue escrita por John Lennon y por Paul McCartney, que fue dirigida por ellos, y no, hubo todo un equipo de producción detrás que es ajeno a los Beatles. Sabemos que los peces son buenos nadando, sabemos que las aves son buenas volando, no puedes poner un pez a volar y no puedes poner un ave a nadar. Al menos que sea un pelícano, ese sí, pero generalmente no son buenos nada. Los Beatles eran excelentes cantantes, músicos, compositores, arreglistas, etc. Pero como cineastas sabemos que no lo son y los Beatles no hubieran sido buenos guionistas, fue algo que no desempeñaron. La película fue escrita por Alun Owen y tú te estarás preguntando ¿quién? Exacto, ¿quién?
Fue un guionista británico que trabajó en algunas películas, pero principalmente se dedicaba al guión de televisión. Por lo que vi en su biografía, esta película prácticamente fue por encargo. Me encontré con una serie de películas en su biografía que él describió, pero que no conocía y no pienso ver. Y estoy seguro que ningún fan de los Beatles que está viendo este video ha visto estas películas. Lo que quiero decir con todo esto es que soy muy fan del trabajo de los Beatles, más no del de Alun Owen. Es más, que chinga su madre ese güey. Y estoy seguro que muchos dirán que yo haría algo peor de lo que hizo él. Y sí, estoy completamente seguro, yo escribiría un peor guión del que hizo este compa. Pero, ¿por qué tenía que escribir un mal guión para los Beatles? ¿Por qué no lo hizo para otra banda? Seguramente toda la gente que se enoja porque yo diga que A Hard Day's Night es una mala película, seguramente son muy fans de Alun Owen, seguramente ya vieron sus películas, seguramente pues tienen criterios para decir, mira, este es un buen guión, aquí podemos ver esto y lo otro, pero esta película realmente hasta podría dar hueva, exceptuando que tiene música de los Beatles. Es más, vamos a imaginar por un momento que le quitamos a los Beatles, vamos a suponer que le quitamos música de los Beatles y le ponemos, no sé, se me ocurre así de rápido, a Grupo Cañaveral. Y en vez de música de los Beatles, escuchamos Tiene espinas el rosal. Tiene exactamente la misma trama, seguirías diciendo que es una buena película, seguiría siendo una de tus películas favoritas. Y yo creo que, al menos para mí, sí, porque Tiene espinas el rosal es un temazo. Y aquí es cuando mi pregunta regresa, ¿las películas de los Beatles son buenas películas o solamente tienen música de los Beatles? En la dirección de esta película encontramos a Richard Lester, que si tú te estarás preguntando quién de ese a ese sí lo conocía. Richard Lester es quien dirigió las películas de Superman más tarde, por ahí en los años 70 con Christopher Reeve, y sí son buenas películas esas de Superman para la época. O sea, Richard Lester no era cualquier vato y me da la impresión de que él tenía a los Beatles, él tenía buena música, tenía buen departamento de producción, pero un pésimo guión. Entonces ahí se las medio arregló para hacer algo muy bueno, lo que él mejor pudo con esas herramientas que tenía. Y mucha gente argumenta que esa película le parece muy divertida, que cree que esa película pues por lo menos entretenida está. Y yo soy fiel defensor de que la risa es lo más subjetivo del mundo, a cada quien le pueden dar risa diferentes cosas. Yo no sé si esto que vimos en la película es gracioso porque son europeos en los años 60 y la risa, el humor cambia con el país y con el tiempo. Entonces yo no sé si esto sea gracioso, a mi parecer no, esto es completamente subjetivo mío, yo no creo que esto sea gracioso. Si yo quisiera reírme viendo algo, vería Seinfeld o Modern Family, no vería esta película, yo la considero realmente una mala película. El siguiente año los Beatles estrenarían su segunda película, Help. Y esta película la considero superior a la anterior porque tiene dos cosas. Uno, es a color, muchísimas gracias Guillermo González Camarena. Y número dos, ya tiene una trama. Ya se empeñaron, ya nos mostraron algo que no había en la película anterior. En A Hard Day's Night la película no se trata de nada. Es más, son los Beatles siendo los Beatles. Lo que parecería ser su única trama ocurre 15 minutos antes de que acabe la película y lo desarrollan así, muy rápido. Y en Help no pasa esto. Nos presentan a los malos, sus intereses, se toman la molestia de ponernos en contexto quiénes son y este conflicto se va desarrollando un poquito más. Sigo creyendo que este sentido del humor europeo de los años 60 no es algo que a mí me gustaría, pero ya se nota una mejora. Creo que también me queda de ver muchísimo como película, pero pues está bastante decente a comparación de la anterior. Y es que yo no veo gente que haga, bueno, durante la carrera yo no vi gente que hablara de estas películas. Y realmente si, como dice la chaviza, si tienes la oportunidad de ver esta película, desaprovéchala. Yo películas de los años 60 te recomendaría La Noche de los Muertos Vivientes de George A. Romero y la ya choteadísima Psycho de Alfred Hitchcock. Pero estas dos películas omítelas si puedes. O sea, solamente tiene música de los Beatles y eso es lo único que importa.
En 1966 los Beatles no hicieron nada referente al cine y fue hasta 1967 en que estrenaron la película Magical Mystery Tour, porque sabemos que los Beatles lanzaban películas homónimas a sus álbumes. Y volvemos con lo mismo, esta película no se trata de nada, y es cuando mucha gente podría decir, no, es una crítica a lo tal y tienes que ponerle atención, y es que es una película, no son acertijos, güey. Entonces o está chida o da hueva, o sea, no le ponen atención a sus clases, güey, le van a andar poniendo atención a una película de los Beatles. No se trata de nada la película, de pronto van como en un microbús mágico y luego hay una escena de Paul McCartney militar, Paul McCartney mago, y una especie se echan un vals, y está bastante rara la película, no tiene trama. Es algo que no te sentarías a ver con tu familia un domingo con tus palomitas, no lo harías, nadie en su sano juicio lo haría. Pero creo que justo ahí reside lo hermoso de esta película. Momento cinéfilo mamador del día. Para los años 60 la música ya había roto el molde que era el rock and roll. Ya nos estaban mostrando otra cara, y muchos artistas como Jimi Hendrix, Janis Joplin o bandas como los Doors, los Rollings, Cream, etc. estaban haciendo cosas realmente experimentales. Estaban mostrando un lado de la música que hasta ese entonces ni siquiera se hubiera imaginado. Es más, ese movimiento psicodélico tuvo que pasar y tuvo que ser necesario para que la música fuera lo que hoy en día es. Y obviamente los Beatles no fueron la excepción. Un poquito antes con Revolver ya habían experimentado musicalmente, pero su cumbre en la experimentación la llevaron con los álbums que estrenaron en este año, que son Sgt. Pepper y Magical Mystery Tour. Era música experimental, música hermosa, música que es producto de alguien que consume estupefacientes. Y yo, como defensor del arte conceptual y experimental, le doy esa ventaja, ese punto a esta película, porque también el cine experimental es muy bueno y es básicamente lo que esta película representa. Si vas a ver esta película, no te vas a ver una obra maestra del séptimo arte, y especialmente resalta esta película porque representa muy bien lo que es el álbum. Es una calca hermosa de lo que es el álbum Magical Mystery Tour, cosa que no hizo Help, cosa que no hizo A Hard Day's Night. Eso que escuchaste, que son sonidos muy raros, experimental y fuera de lo tradicional, ahora lo vas a ver. Es como comer huevito con catsup, o sea, está chidísimo comerte un huevito con catsup. Comer solamente huevito revuelto, pues está chido, pero sabes que algo le falta, ¿no? Podría estar mejor y ni de pedo le darías un trago por solo la catsup. Lo mismo pasa con este álbum y esta película. Escuchar el álbum pues está chido, pero sabes que algo le falta y ni de pedo verías la película por sí sola. Este álbum y esta película se complementan de una manera hermosa. No puede funcionar uno sin el otro. En 1968 estrenarían su penúltimo trabajo audiovisual en sus años activos como banda. Fue el Yellow Submarine, el cual yo considero el peor trabajo de los Beatles. ¿Por qué? Porque yo no quiero escuchar unas sinfonías aburridas que no fueron escritas por John Lennon, por Paul McCartney, por George Harrison o por Ringo Starr. Yo quiero escuchar guitarrazos, yo quiero escuchar ahí un rock experimental, rock and roll, algo más tradicional de los Beatles. Este álbum no es para mí. A lo mejor a alguien más le gusta eso, pero a mí no. Yo lo que quiero es bailar, yo lo que quiero es echar coto. No se puede con este álbum y no es para mí este álbum. No es lo mío. Prefiero una caguama y un baile sonidero antes que escuchar ese álbum. Es más, prefiero una caguama y escuchar música banda en vivo que escuchar este álbum. Es más, prefiero una caguama y quedarme en silencio que escuchar este álbum. Ahora que por el lado de la película, yo no sé mucho de casi nada. Y una de esas cosas es la animación. Qué hermosa animación. Ya no eran esos dibujitos como los Supersónicos y los Picapiedra o cualquier caricatura de los 60s que se te ocurra. Ya estábamos pasando por algo exageradamente artístico. Es más, si los cinéfilos mamadores hubieran existido en los años 60, estarían cromando la animación de esta película tanto como lo están haciendo con Spider-Verse, que al chile para sus años, la animación del Yellow Submarine no le pide nada a la de Spider-Verse que es actualmente.
Esta película tiene música original del álbum, pero también presta tomadas canciones de otros álbumes. Porque al chile la música de Little Submarines está bien culera. Creo que es la única película que si le quitamos a los Beatles, les quitamos música de los Beatles y le ponemos otros personajes, seguiría siendo una buena película. Como dato curioso, el doblaje, las voces de estos Beatles no la hicieron los reales Beatles. Solamente tuvieron una aparición al final. Yo la considero la mejor película de los Beatles, porque es buena por sí sola. Aunque no tenga música de los Beatles, es una buena película. Aunque el álbum, sostengo, está de la verga. Ya para cerrar esta filmografía de los Beatles, en 1970, que fue su último año activo como banda, estrenaron el documental Let It Be. Como su nombre lo dice, es el documental que retrata cómo fue el proceso creativo de los Beatles para hacer este álbum, el cual tiene como punto más fuerte la presentación en la azotea. Para realizar este proyecto se grabaron aproximadamente 20 horas de material, el cual solo vimos alrededor de 2 horas en este documental. Más tarde, en 2023, se estrenó. Y el resto de este material, no sé si estuvo como Lost Media o si está al alcance de la gente, desconozco este dato, pero hubo mucho material que no se tomó en cuenta. Ya para el 2023, Peter Jackson, el que dirigió las películas de El Señor de los Anillos, pulió, remasterizó, hizo una corrección de color y entre un largo recopiló este material perdido y le dio una secuencia bastante decente, el cual se llamaría Get Back. Pero volvamos a Let It Be. Este álbum es como su versión simplificada, en la cual ya nos podemos dar cuenta que había pleitos como banda. No sé si la intención de las personas que hicieron este documental era ocultar que ya había pleitos como banda, pero se sirve como antecedente para ver que Yoko Ono no fue la culpable de la separación de los Beatles y que ya se notaban ciertas tensiones. A pesar de eso, el show debía seguir. Esas tensiones no fueron impedimento para lanzar este álbum. No tengo mucho que decir acerca de este documental, pero hubiera estado chido que le hubieran añadido más de ese material que no se le agregó originalmente. Bueno, gentecita chula, esta es mi opinión impopular acerca de las películas de los Beatles. Recuerden que soy fan de la música de estos güeyes, más no del trabajo de ciertos escritores, que no quiero decir nombres, pero un saludo a Al Owen. Gracias por hacer la peor película de los Beatles, gracias por escribirla y gracias a Richard Lester por salvar ese proyecto. Les dejo links de mis redes aquí abajo, ojalá se suscriban y nos vemos en la siguiente para resumir la película A Hard Day's Night.